¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En el vídeo anterior vimos cómo funcionaba un motor de puerta de garaje seccional o abatible. En este vídeo vamos a ver la reparación, que va a ser la reconstrucción de los soportes del motor. Comenzamos. Vamos con la reconstrucción. Si recordáis, el problema que teníamos es que los tres soportes donde se anclaba el motor se habían roto, ¿de acuerdo? Este es el motor, que iba colocado aquí así, de esta manera, ahí, y lleva tres soportes, ¿veis? Que coinciden con estas tres piezas de plástico, ¿de acuerdo? Aquí iría otra. Y se han roto, el motor se ha caído y por lo tanto no puede hacer su función de abrir la puerta o cerrarla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reconstruir estos tres soportes y vamos a reforzarlos. Vamos a reforzarlos utilizando una resina de poliéster, ¿de acuerdo? Resina de poliéster con su catalizador, que ahora veremos la proporción y cómo se prepara. Vamos a preparar como unos 100 gramos de resina. También vamos a utilizar un soporte estructural que va a ser fibra de vidrio, que la tengo aquí, la cortaremos en pequeñas tiras, fibra de vidrio que pondremos aquí junto con la resina para reforzar la estructura y que quede bien fuerte el soporte. Y también vamos a utilizar adhesivo de cianocrilato para recomponer los soportes, que tengo aquí los trozos. Y muy importante, a la hora de utilizar la resina vamos a tener que tomar ciertas precauciones porque es un químico pues bastante agresivo. Entonces vamos a utilizar unos guantes de nitrilo fundamentales para aplicar la resina. Vamos a utilizar una mascarilla para gases, en este caso con filtro de carbón. Y vamos a utilizar unas gafas protectoras, si tenéis las normales o bien de este tipo. Este tipo de gafas están específicamente diseñadas para que no pueda entrar un vapor químico, por ejemplo, en la cavidad del ojo, para molestarnos, ¿de acuerdo? Fijaos que llevo aquí como este sello de espuma que se pega a la cara e impide que el vapor químico pueda penetrar hasta los ojos, ¿de acuerdo? Son unas gafas, pues como veis, de seguridad para este tipo de sustancias que son peligrosas, potencialmente peligrosas, y hay que protegerse, ¿de acuerdo? Así que vamos a utilizar estos materiales de protección. Vamos a empezar primero reconstruyendo los soportes con un poquito de cianocrilato, ¿de acuerdo? Esto que tengo aquí es un acelerador del secado, por si necesito secar la pieza rápidamente para que pegue, pues con ese spray se pega muy rápidamente. Vamos a reconstruir los soportes y después vamos a poner la resina y la fibra de vidrio. Y vamos a comenzar limpiando muy bien de polvo y de suciedad toda la parte de plástico donde vamos a hacer ese pegado, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos también que he protegido la mesa con un papel debajo, por si se escapa algo de resina que no se quede pegado directamente sobre la mesa. Voy a dar un poquito de alcohol para quitar grasa, suciedad y demás. Esto es alcohol isopropílico. Bueno, simplemente he hecho así un poquito. Y también con la misma brocha froto. Se evapora muy rápido. Y también estamos quitando cualquier resto de suciedad que pudiera haber quedado pues pegado, ¿de acuerdo? Para que la resina pegue, en este caso es ABS, el plástico es del tipo ABS, ¿de acuerdo? Entonces en principio no deberíamos de tener ningún problema de adherencia de la resina sobre este tipo de plástico, pero si queréis podéis pasar un trocito de lija por la superficie de plástico donde vamos a dar el adhesivo o la resina, o incluso podríamos hacer unas marcas, ¿de acuerdo? Con la navaja, raspar un poquito de esta manera para quitar la capa superior de plástico y que salga la capa inferior donde el plástico va a tener mejor adherencia. Fijaos, este es uno de los soportes que está roto, pues vamos a pegarlo y de esta manera pues voy a reconstruir todo con un poquito de cianocrilato y luego lo reforzamos con la resina, ¿de acuerdo? Bueno, lo que os decía, si queremos que seque antes, pues esto es un spray acelerador del secado del cianocrilato. Se evapora bastante rápido y lo que hace es que la pieza pues se pega en segundos. Casi mejor que quede elevado. Pongo el adhesivo y ahora colocamos la pieza.
que encaje ahí perfectamente, ¿eh? Insisto que esto solo es para colocarlo. Luego pondremos un refuerzo estructural, que es la fibra de vidrio, y la resina, que es un adhesivo pues mucho más potente que este. Añadimos por aquí y añadimos por aquí. Perfecto. Fijaos como que en cuanto se echa el spray se produce ahí el secado rápido del adhesivo. Y ahora ya vamos a reconstruir con resina estos soportes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pegar estos agujeros que hay aquí. No se utilizan, solo se utiliza este que va aquí y este que va aquí. Los voy a tapar momentáneamente, ¿de acuerdo? Y luego voy a hacer un taladro, porque la resina se mecaniza muy fácilmente, como vais a ver, y con buen acabado. Entonces voy a reforzar sobre todo los huecos con pequeñas tiras que voy a colocar por aquí de resina. Vamos a cruzar también alguna. Esto tendremos que respetarlo porque por aquí sale el eje del motor, ¿de acuerdo? Y como os dije, estos agujeros para tornillos también tendremos que respetarlos. Aquí pues vamos a poner una fina capa de resina que va a hacer que el motor quede un poquito más atrás, pero va a funcionar bien. Bueno, he cortado, como veis, trocitos pequeños de fibra de vidrio de la manta, ¿vale? Para ir pegándolo. Y la técnica va a ser la siguiente: aplicaremos una capa de resina, ¿de acuerdo? Unas pinceladas de resina, y después pondremos la fibra de vidrio ocupando estos huecos, impregnándola bien con resina y luego pegándola muy bien empapada en resina de poliéster, así en los soportes, ¿de acuerdo? Entonces aprovecharemos estos huecos para meterla ahí, la fibra, y dejarla bien pegada con la resina para que quede un soporte pues reforzado pues estructuralmente con estas fibras de vidrio. Bien, vamos a hacer la mezcla de resina con catalizador, que es el que va a favorecer que la resina se pueda endurecer, ¿de acuerdo? Curar, si queréis. Bien, pues tenemos que hacer la siguiente proporción: 2,5% aproximadamente de catalizador, es decir, más fácil todavía. Si tenemos 100 gramos de resina, tendremos que añadir el 2,5% de 100 gramos, que son 2,5 gramos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si nosotros hacemos una mezcla de 100 gramos de resina, tendremos que añadir 2,5 gramos de catalizador. Lo ideal es hacerlo en una balanza, ¿de acuerdo? Una balanza que aprecie gramos, más que suficiente. Pero de todas maneras, en el frasco del catalizador te viene indicado aquí los gramos aproximadamente en función del volumen. Por lo tanto, tampoco deberíais de tener ningún problema. Pero insisto, más preciso con una balanza. También insisto, utilizar medidas de seguridad. Primero, para trabajar con la resina, hacerlo en un sitio que esté muy bien ventilado. Aún así, trabajar con una mascarilla para gases con filtro de carbón activo. ¿De acuerdo? Importantísimo. Las gafas de seguridad que os he enseñado antes, también tenerlas puestas. Así que vamos a hacer la mezcla. Vamos a hacer la mezcla en un recipiente, sobre la balanza, que está iniciándose. Bueno, ahí veis el 0,0. Colgamos el recipiente, hacemos la tara, lo ponemos a 0, y tener en cuenta que el recipiente y la brocha que vais a utilizar luego ya quedarán inservibles después de utilizar y aplicar la resina. Y ahora, 100 gramos de resina, 2,5 gramos de catalizador, ¿de acuerdo? Tener esas proporciones en mente. Que echéis 200 gramos, el doble de catalizador. Y por cierto, la proporción de catalizador también es aproximada, ¿eh? Aunque echéis un poquito más o un poquito menos, pues tampoco va a pasar nada, así que no os preocupéis. Bueno, vamos a moverlo un poquito ya con la brocha directamente. Está bien mezclada. Y ahora vamos a echar esos 100 gramos. Con cuidado, insisto. Guantes, medidas de seguridad. Ahí tenemos 50, 60, 70. 100 gramos, ¿vale? Nos hemos pasado un poquito, pero no pasa nada. La resina como tal la podéis limpiar con papel, para no manchar. Y sobre todo, una vez que la tenemos ahí, limpio bien el bote, que no manche nada, ¿de acuerdo? Limpio también los guantes, si os habéis manchado un poquito con el papel ya directamente lo tiramos. Cerramos el bote con tranquilidad, puesto que hasta que no añadamos aquí el catalizador no va a pasar nada, ¿vale?
Y fijaos, tenemos 108 gramos, aproximadamente 100, ¿de acuerdo? No pasa nada, la proporción va a seguir siendo la misma. Entonces voy a quitar la brocha para que no marque ahí peso, lo dejo aquí sobre el bote, y ahora vamos a añadir esos 2,5 gramos de catalizador. Entonces, bueno, primero abrimos el catalizador, que estaba cerrado con unas tijeras, y vamos añadiendo 2,5 gramos, fijaos en la balanza. Hay aproximadamente 1, 2 y 5, ¿vale? Un chorrito más. Y lo tenemos. Y ahora ya mezclamos muy bien y empezamos a trabajar la resina con la fibra de vidrio. Retiro en un momento la balanza y todo lo que me estorbe y empezamos a trabajar. Y es mejor casi aplicarlo de varias veces, ¿de acuerdo? Que no hacer una gran cantidad y luego dejar la operación a medias, porque no somos capaces de gastar todo lo que hemos hecho. ¿De acuerdo? Entonces es mejor ir poco a poco. Bien, pues han pasado 4 horas, 5 horas aproximadamente, desde que lo dejamos secando, y como veis ya ha endurecido completamente. Bueno, el aspecto pues no es muy bueno, pero sí es muy resistente, ¿de acuerdo? Fijaos que está durísimo. Ahora lo que tendremos que hacer es mecanizar los agujeros donde iba colocado el soporte. Y si en algún caso, como puede ser este o este, hemos elevado con mucha resina y mucha fibra de vidrio la posición del soporte, lo que podemos hacer es con una Dremel, ahora lo veréis, rebajar un poquito o alisar y dejarlo completamente recto la posición donde va el anclaje. ¿De acuerdo? Entonces lo primero es situar los agujeros, porque en este caso prácticamente ni se ve, ¿de acuerdo? Y eso lo podemos hacer por este otro lado más fácilmente. Bien. Entonces los agujeros los hemos vuelto a hacer con una broca para metales de 6 milímetros, ¿de acuerdo? Los estoy repasando, utilizo el otro de guía y se mecanizan muy fácilmente. Por último, quitamos el polvo. Tengo aquí la Dremel, como veis, con un disco de lijar, para quitar estas partes de resina que sobresalen y que podrían estorbar luego para la colocación del conjunto del motor. Por lo tanto, vamos a lijar un poquito esta, si llega el caso, y por la parte de aquí, de atrás, vamos a dejar la superficie más lisa para que asiente mejor los 3 soportes del motor. ¿De acuerdo? Vamos a dejar entonces esto liso y precaución. Vamos a utilizar, igual que antes, una mascarilla. Ahora puede ser una mascarilla para polvo, pero tener en cuenta que este polvo, ¿de acuerdo?, es muy tóxico. Por lo tanto, hay que utilizar mascarilla y también protección para los ojos. Seguimos utilizándolo, ¿eh? Con eso que veis aquí será más que suficiente, ¿de acuerdo? No quitéis mucho material, porque es precisamente el que hace el refuerzo. También daros cuenta de una cosa, así hemos intentado extender a toda la superficie de plástico donde nos ha sido posible. Aquí era más complicado por este entramado que tiene aquí, que refuerza la estructura, ¿de acuerdo? Pero aquí nos hemos extendido para que la resina en conjunto forme un bloque adherido sobre el plástico y sea capaz de soportar la fuerza que va a hacer el motor al girar, el torque. Así que vamos a seguir con esta tarea. Vamos allá.
Bueno, aquí estoy colocando un tornillo, de acuerdo, lo enrosco hasta donde puedo con la mano en el primer soporte. Vamos a por otro. Bueno, para que veáis el tornillo, ahí lo veis, cómo sale, y ahora ya lo enrosco. Con dos ya queda bastante bien fijado. Vamos a por el tercero, que lo tengo por aquí. Y apretamos. Y ahora ya, pues con una llave, vamos a ir apretando los tres poco a poco. Bueno, pues como veis ahí tengo el motor de nuevo instalado, ¿de acuerdo? Con sus 4 tornillos en el carril, ¿de acuerdo? Este es el carril que dentro lleva una correa dentada que va enganchada con esa horquilla a la puerta. Bueno, el mecanismo de siempre, el que ya os enseñé, ¿de acuerdo? Y fijaros, lo que hemos hecho es programar la centralita para que el movimiento sea todavía más suave del que era, ¿de acuerdo? Entonces vamos a verlo, aquí tengo el mando, vamos a cerrar la puerta. Veis que arranca muy despacio y vais a ver que el movimiento también es muy suave. También hemos estado revisando que la puerta se moviera libremente, que no estuviera obstaculizada en ningún punto de los carriles, ¿de acuerdo? Veis que el movimiento es muy suave, va cerrando, ya es una puerta que tiene más de 10 años, ¿de acuerdo? O sea que hay que hacerle mantenimiento, pero bueno, ahí veis cómo el motor enciende su iluminación piloto. La puerta cierra, llega al tope y hace el mecanismo de cierre y ahí se queda encendida la luz piloto, ¿de acuerdo? Probamos ahora la apertura y se abre muy suavemente, que es lo que nos interesa, que no dé mucho golpe para que no se estropee esa estructura, pues que hemos hecho con resina de poliéster y fibra de vidrio, que queda muy resistente, ¿de acuerdo? Bueno, ahí veis cómo se abre y con esto ya me despido. Me gustaría que en los comentarios me dejarais cuál sería vuestra solución. Seguramente que muchos utilizaríais una masilla bicomponente como Nural o cualquier otra que sea muy resistente para reforzar la estructura, volverla a dejar lista, ¿de acuerdo? ¿Veis? Ahí ya para, o sea que funciona perfectamente. Eso, dejadme en los comentarios cómo lo habríais hecho vosotros, porque esta solución es una de tantas, pero posiblemente no sea la mejor. Y con esto me despido. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y aquí tenéis una posible alternativa para esta reparación. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.